Estás escuchando Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe, episodio 18, lo que nos ha dejado una cultura de novelas. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para hablar y grabar estos episodios para ti. Nuestra misión en este podcast es traer temas que te inviten a la reflexión. Para que juntos podamos crecer, tanto por el estudio como por la fe. Pues hoy estamos aquí para otro nuevo capítulo. Estamos muy contentas de vernos siempre, Lili y yo, para hablar, para platicar, para encontrar puntos de reflexión, puntos de análisis, puntos de verdad, puntos de luz. Y el tema de hoy es un tema que quisimos tomar porque nuestra cultura mexicana, sobre todo, es un tema que ha surgido desde hace muchísimos años, que son las telenovelas, ¿no? Sí. Y obviamente sabemos que existen novelas literarias, en literatura, hay novelas en radionovelas que empezaron como radionovelas, sí, pero sí. Bueno, al final desarrollamos estas telenovelas en nuestro país y es un tema que está muy en el centro quizá de la cultura como tal y por eso quisimos tocarlo. Lilita, cuéntanos un poco más de por qué quisimos retomar este tema. Pues yo como decías, ¿no? O sea, el punto no es hablar mal de las novelas, el punto no es, ¿no? Tampoco enaltecerlas. O sea, yo creo que si yo soy proponente de algo es de que las historias nos enseñan y nos pueden ayudar a ver nuestro dolor, nuestro camino, nos pueden enseñar muchas cosas. Entonces yo siempre soy de la opinión de que las historias es la mejor forma de enseñar. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas que nosotros debemos ser más conscientes cuando vemos cualquier cosa, televisión, cine, radio, o sea, lo que sea que estamos consumiendo, sí, de alguna forma, que seamos un poco más conscientes de lo que eso es y de lo que estamos poniendo en nuestro cerebro y realmente de cómo nos afecta, ¿no? De qué es lo que nos hace y cómo a veces muchas personas pensamos en estas cosas como entretenimiento simple, ¿no? Pero ¿qué tanto realmente cuando ya estamos hablando que las novelas empezaron que en 1950 y tantos, ¿no? Ya estamos hablando de más de 70 años de novelas mexicanas, digo, estamos hablando de las novelas mexicanas, digo, hay novelas en todas partes ya, pero digamos que México fue uno de los primeros países en empezar con este tipo de historias dramatizadas y empezaron en la radio, ¿no? Empezaron y muchas de las historias de la radio después las hicieron como novelas y se hicieron muy famosas. México las exportó por muchos años y ahora ya están como en decadencia, sobre todo las novelas mexicanas. Yo creo que ya no hay mucho nuevo que contar, ¿no? Hay muchos refritos de muchos lugares, pero y luego se repiten unas que las repiten, ¿no? Y las hacen y las vuelven a hacer. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos han dejado todas esta historia de novelas, ¿no? Sí, que nos ha dejado como cultura, que nos ha dejado como seres humanos, que nos ha dejado incluso a nivel social, a nivel religioso, a nivel político. O sea, si tú observas, hay tanto que nos han dejado, y digo, no necesariamente malo todo, pero muchas cosas que quizá podríamos, si nos diéramos la oportunidad de reflexionar las cosas que vemos, como decíamos, podemos sacar más provecho de lo que vemos y podemos también ser más conscientes de decir, ok, a lo mejor esto específicamente ya no sería lo mejor que yo pudiera ver. Nosotros crecimos, o por lo menos yo crecí, viendo novelas, ¿no? Ya de entrada. O sea, yo no voy a decir que nunca he visto una novela porque sería mentir completamente. Y crecí viendo novelas. Mi abuelita se sentaba a ver novelas en la tarde, yo me sentaba con mi abuelita a ver las novelas. Recuerdo muchísimas de estas historias. Sí recuerdo que a menos que yo estuviera a lo mejor en otro tipo de actividad en ese momento de mi vida, como a lo mejor algún programa en la iglesia o algún curso que estuviera tomando de danza o de pintura o de alguna cosa, no veía novelas, o sea, porque estaba ocupada haciendo otras cosas. Pero de ahí, si no estaba ocupada en esas cosas, sí veía novelas, es la realidad. Ahora, estamos hablando de que en esas épocas, estamos hablando de hace, ¿qué será? 30 años, un poco más de 30 años, no existían tantos canales como ahora. Así, hay que ser también honestos, ¿no? No existían tantos canales, no existían estos streamings.
Creo que si había 2 canales en la televisión abierta era mucho, por lo menos en el sur de México. Sí. Entonces no había tantas opciones, o sea, como para que tú dijeras, Sí, no es como que, algo. ya. Sí, no era como que tenías realmente una gran, unas grandes opciones para ver otra cosa, ¿no? Eran o las novelas o otro canal ahí que nada que ver, ¿no? Entonces, digo, tú veías tus caricaturas como niño y después de eso, pues ya te ibas a ver a la abuela y la abuela estaba en las novelas, ¿no? Entonces, esa era mucho, yo creo que esa es la vida de mucha, la experiencia de mucha gente de nuestra generación, por lo menos. Entonces, es como difícil decir o que no nos ha afectado, que no hemos vivido ni entendido realmente que es una cultura de novelas, ¿no? Que es en México una cosa que empieza a las 4 de la tarde, o empezaba por lo menos en nuestra época, a las 4 de la tarde terminaba casi a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, son horas de tu vida que puedes estar ahí sentado viendo un drama de otra gente, ¿no? Y lo que yo creo que se hace un poco adictivo para mucha gente es vivir por medio de estos dramas, ¿no? De ver ese drama y como estar tan pendiente y tan metido en el drama que ya no puedes ni esperar para el siguiente día para ver qué es lo que pasa, ni terminas realmente de vivir tu propia vida, porque estás viviendo en este drama de otra gente, ¿no? ¿No? Que yo creo que ese es parte de, para mí, el problema de muchas de las telenovelas, ¿no? Que crean esta forma de no vivir y vivir A través a través de. sí, de estas historias. Y bueno, o sea, definitivamente creo que habría que reflexionar. Y realmente cuando nos ponemos a ver las novelas, vamos a ver realmente, a pensar, cuáles son muchos de los valores que estas novelas tenían hace años y que ahora a lo mejor han cambiado un poco. ¿Qué tanto reflejan la realidad? ¿Qué tanto es una manipulación de la sociedad? O sea, podríamos decir que no hay realmente una reflexión de la sociedad mexicana como tal, como realmente es en una novela, ¿no? Sí, lo que escucho que dices es que básicamente no estás viendo que se refleje la realidad. Yo creo que la mayoría, o sea, sobre todo estamos hablando de las novelas que fueron así como las grandes novelas, Las Marías, no sé, Los ricos también lloran, etcétera, ¿no? Donde realmente los pobres realmente para muchos serían, esos no son pobres, pobres, o sea, estos pobres son realmente clase media baja, pero pues no son pobres como tal y sin embargo los tratan como si fueran paupérrimos, ¿no? Y luego estás hablando la gente, y todos los ricos son una bola de avariciosos y malos y lo que tú quieras, excepto por este muchacho, ¿no? Un muchacho aquí, ¿no? Entonces es El como protagonista que es el único el bueno de los ricos. protagonista que es el único bueno. No, que tampoco es realista, o sea, en ningún momento. Y luego, o sea, es vivir en esta idea de que eres pobre, pero mira, te encuentras un chavo rico y ya la hiciste, ¿no? Eso es como, sobre todo para las mujeres, como vivir en esta idea de la cenicienta todo el tiempo, ¿no? Y luego otras cosas que, por ejemplo, he escuchado cosas como, pues que si no hay tragedia, no hay amor, ¿no? Cosas como estas, ¿no? O sea, que siente para que una relación realmente sea amor, de amor, tiene que haber todas estas cosas Dramas. trágicas y dramáticas, ¿no? Y si no hay este drama y entonces ya no, entonces no puede ser una relación que valga la pena. O sea, ¿cómo es posible que mi historia de amor no tenga todos estos matices que me cuentan las novelas, ¿no? No, pero sí, o sea, hablamos de esta parte tan fantasiosa de las relaciones que pues no, o sea, no se puede cumplir. De entrada, no todas las personas tienen por qué pasar por todos estos dramas para realmente tener una relación sana. Yo diría más bien que si hay tanto drama, entonces no es una relación sana, ¿no? O sea, tendrías tú que decir, ok, o sea, no tendría por qué haber tantas cosas aquí, ¿no? Esto es tóxico. Yo creo que uno de los grandes problemas que yo tengo es que la mayoría de characters, de personajes en las novelas, o son muy blancos y negros. O sea, Sí, se van a los extremos. se van a los extremos. O sea, no hay gente que sea tan buena, tan buena, tan buena, que toda la vida no haga nada para defenderse, o que todo el tiempo sea el sufrido no, y todo el mundo esté pasando de ellos, ¿no? Ni hay gente tan mala, tan mala, tan mala,
que siempre esté tratando de ver la forma de hacerle a otra gente La maldad. la maldad. O sea, la mayoría de personas vamos por la vida cometiendo errores, haciendo cosas que de repente no son las mejores, ¿no? Por nuestros propios traumas, por nuestras necesidades, por lo que sea. Pero la mayoría de la gente no va por la vida o haciendo Queriendo, maldades o sí, sí. toda la vida siendo sufridos y Dejándose aquí pisotear por dejándose todo mundo. pisotear por todo el mundo. Sí, O sí, sea, sí. esa no es la realidad de nadie, de la gran mayoría de la gente, ¿no? Digo, a lo mejor habrá alguna excepción aquí y allá, pero en general esa no es la vida de la mayoría de personas, ni es así como se desarrollan, y hay una persona que es mala, empieza mala y casi siempre termina mala, ¿no? ¿No? Y la realidad es que tampoco es así la vida, o sea, la gente aunque cometa sus errores normalmente o va aprendiendo de esos errores, empieza a ver sus situaciones o no tiene la oportunidad a lo mejor de hacer tantos cambios, pero nunca se mantiene como la misma persona. O sea, la gente cambia. La realidad es que todos cambiamos. Para bien Y o para ahorita, mal, pero sí, cambiamos. sí, sí, todos cambiamos. Y al final, ahorita me hice recordar como hay historias, ¿no? Que pasan 20 años, ¿no? O sea, en las historias estas, ¿no? Que de repente ya pasaron 20 años o 15 años o 10 años o lo que tú quieras. Y ve tú si cambiaron o no a la persona, o sea, al actor que representaba este personaje o no, eso ya es indistinto. El tema es que sigue teniendo las mismas características en la forma en la que se viste, en la forma en la que habla, en la forma en la que se expresa, en la forma en la que piensa, a pesar de que ya pasaron supuestamente 20 años, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué manera de pensar de algunos escritores, directores o lo que sea que trabajen en estas producciones, de que las personas se van a quedar estáticas en su ser después de 20 años? O sea, te lo creo si fueron 2 años, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de más de 10 años, ya se me hace como demasiado, Sí. no sé, incongruente que puedas pensar que una persona va a quedarse totalmente igual, ¿no? Ya, o sea, otra cosa que no refleja, o sea, otra cosa que no refleja la realidad, en mi opinión, es que muchas veces estamos hablando de, por ejemplo, lo que es, o sea, lo que es son las clases sociales, o sea, es una forma de marcarlas en la sociedad mexicana, que yo creo que en vez de reflejar la sociedad, lo que han hecho es marcar más esas diferencias sociales, ¿no? O sea, en vez de reflejar, han hecho así como que, nosotros somos aquí porque, ¿no? O no, le han dado una idea a la gente, a lo mejor que no conoce gente que tiene más dinero, tener una idea falsa de lo que es la gente con dinero. Y al revés también, ¿no? Tener una idea de lo que otras personas son simplemente por lo que ven en la televisión o por lo que ven en alguna historia, sin realmente tener la oportunidad de conocer a gente y tratarla y aprender de ella o ver cuáles son sus realidades. Bueno, y porque hacen que la gente asuma muchas cosas sin necesidad de necesariamente pasar por la experiencia o tener la experiencia con ese asunto, con diferentes personas o con diferentes tipos de personas, ¿no? La otra cosa que puede ser, que para mí yo creo que es una de las más graves en todo eso, es no solo el clasismo que reflejan, pero el racismo que reflejan muchas. O sea, la realidad de la gente mexicana es que somos más, la mayoría de nosotros somos mestizos, no sé si son más del 65 o 70% de la población, somos mestizos, indígenas, no, gente de color. Y luego ves, o sea, y la televisión y las novelas no reflejan la realidad de, de la gente que realmente vive en México. Y lo peor es, yo creo que cuando nosotros mismos no queremos vernos a nosotros como los personajes de estas historias. ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos aceptar que alguien que no se vea de cierta forma sean los Protagonistas. los protagonistas de una historia, Sí, ¿no? no, sí, y es muy marcado. Hablas de historias que más del 80% de la población ve, o veía por lo menos, hace 20, 30 años, ¿no? Que eso era todo lo que había para ver, o que todo lo que la gente quería ver, ¿no? Entonces, perpetúas generación tras generación, gente tras gente, esta misma idea
de que si no eres guapo y blanco, entonces no eres rico y que todos los morenos son pobres, o que no merecen esto, no aquello, ¿sí me entiendes? Como es internalizar de Sí, alguna es que forma. está dentro de tu identidad, Sí, ¿sí? O sea, lo que tú crees que eres, así te muestras, ¿sí? ya, Entonces, si yo me veo a mi piel y digo, ay, mira qué morena estoy, ay, y por eso estoy fea, ¿no? O sea, por darte un ejemplo. Entonces, yo voy por la vida sintiéndome fea, voy por la vida sintiéndome menos, veo a alguien más güero que yo y digo, ah, mira, es que esta persona es mejor porque es más güera. O sea, es algo que parece que no es necesariamente que lo digamos de forma abierta, pero sí lo pensamos, o sea, está dentro de nuestro subconsciente y entonces lo vamos manejando, nos vamos mostrando con esa identidad que creemos que tenemos, ¿sí? Entonces, es bien complicado, o sea, hablamos de toda la identidad, todo lo que ha causado de manera nuestra mentalidad, en lo que ha causado nuestra manera emocional, y cómo las personas no solamente se han creído estas historias, sino que se ha perpetuado, ¿no? sí, sí. Sí, sí, y las de una o de otra forma las han hecho parte de la forma en la que ven el mundo. Y que de nuevo, no es la realidad, que el mundo no es las novelas, ¿no? Entonces yo creo que ese es yo creo que para mí los problemas que yo tengo más con las Sí, novelas sí, que otra cosa, ¿no? Y hay bellas historias, ¿no? De escritores mexicanos que nunca se ven reflejadas en la televisión, porque no son las historias de toda la vida, porque no son las historias que todo el mundo quiere ver, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, además que el punto de esta conversación, yo creo que es hacer pensar a la gente un poquito más cómo invierten su tiempo, qué tipo de historias quieren ver, qué tipo de cosas quieren reflejar en su vida, qué es lo que estamos poniendo dentro de nuestras cabezas, ¿no? De alguna forma. sí, sí. Y eso es hacer una reflexión, básicamente, de decir, ok, esto, ¿qué me está trayendo? Y hace algunas semanas platicaba yo con algunas mamás con las que trabajo y estábamos hablando precisamente de las historias que nuestro cerebro hace, ¿no? Y que forma, o sea, nuestro cerebro es de manera automática, o sea, el cerebro tiene ciertas funciones, ¿no? Y una de esas funciones es protegernos, ¿no? Ayudarnos a sobrevivir. Entonces, está enfocado en eso. Y parte de lo que hace es mostrarte las posibilidades, ¿no? Que podría pasar mal, ¿no? Para que tú digas, ah, mira, es que esto puede pasar mal y entonces tengo que prepararme y entonces, ¿qué voy a hacer al respecto, no? O sea, es más como un llamado de alerta, o sea, observa esto, esta posibilidad y entonces haz lo que tengas que hacer. Yeah. Pero a veces se va más allá de nada más mostrarte una cosita, sino empieza a mostrarte historias y más historias y más historias. Y vamos a tener un episodio especial de nada más de eso. Pero básicamente lo que queríamos decir ahorita es que, ¿qué va a pasar cuando yo estoy introduciendo en mi mente, a través de estas historias de novelas, de telenovelas, estoy introduciendo en mi mente historias dramáticas todo el tiempo, ¿no? De que si se murió el niño, que si se lo robaron, que si no sé qué pasó más. Se volvió loca en el manicomio, la dejó su mujer, la dejó su marido y todo eso, o sea, todo el drama que es una novela. Son los dramas que hay en las novelas, ¿no? Entonces, si yo estoy metiendo constantemente todos estos dramas a mi mente, ¿sí? Y luego mi cerebro tiene esta función de irse a la historia, entonces combinado, yo hago un boom de drama en mi cerebro. Sí. Entonces yo me decían, ay, pero una de mis clientes me decía, pero Cintia, entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿No? ¿Por qué me pasa esto que hago este drama? Y yo le decía, bueno, es que parte es el drama normal del cerebro y parte es la cultura en la que hemos crecido. ¿Sí? Esta cultura que enaltece el drama, esta cultura que si no lloras y no dramatizas tu historia y lo que te pasó y no sé qué, como Que que si la no es gente tragedia, no es dice, amor, así Cintia. es, o la gente no te cree que realmente pasó algo muy feo en tu vida y por eso no pudiste hacer la tarea o el trabajo o lo que sea. O sea, te gusta contar una historia dramática, ¿no? Dar una Sí, 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 explicación sí. así. Es esta parte que casi todos tenemos histriónica de una novela que nos hemos contado. Y entonces esta clienta en particular me decía, bueno, pero es que yo no crecí en novelas, o sea, yo a mí no tuve esta situación. Yo le decía, sí, pero a tu alrededor, o sea, finalmente es una cultura que está permeada en la sociedad, o sea, no es nada más de si viste o no viste novelas, es algo ya que lo puedes ver en casi cualquier lugar. Y entonces, tú me has hablado algunas veces de lo que es el dolor sucio y el dolor limpio, ¿no? Uh -huh. Y
digo, si lo entiendo, es que muchas veces por estas historias que nos hacemos y estas expectativas que tenemos, de cómo deben ser las cosas o de cómo se debe sentir una relación o cómo debe ser estar enamorado, todo lo que tú quieras, tendemos a sufrir más de lo necesario. O sea, Así que es. sufrimos por algo que ni siquiera existe, Así ¿no? es, estamos sufriendo por algo que ni siquiera tenemos que sufrir. Y parte es que la gente incluso sufre con las novelas, ¿no? Se engancha tanto en la historia que si tal personaje es el villano de la historia, es así de, ay, pero lo odio porque hizo maldad a esta persona y no sé qué, y cuándo se va a morir. O sea, de verdad, a un nivel que dices, wow, ¿cómo te enganchas con estas historias a ese nivel, no? Y entonces eso pasa en nuestro cerebro, ¿no? Yo me engancho con una historia en mi mente y entonces sufro más de lo que tengo que sufrir por una cosa que me está sucediendo. Entonces, ese es el dolor limpio. El dolor limpio, yo les digo a las mamás, a mis clientes, les digo mucho, es cuando vives una situación difícil en tu vida. Sí, claro, si tu hijo se enfermó, claro, si perdiste tu trabajo, claro, si tu esposo incluso te engañó, o si, no sé, pasó algo así difícil, ¿no? En tu vida, o tu papá se murió, no sé, ¿no? Tantas cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Claro. Cosas que nos pasan a todos. Todos Yeah. estamos expuestos a ese tipo de situaciones en la vida, porque así es esta vida, esta tierra es así. Entonces, tenemos ya la parte difícil que estamos viviendo, ¿sí? Y entonces estamos viviendo, ay, ok, mi hijo se enfermó, claro que me duele, claro que me puedo sentir triste, claro que me puedo poner a llorar un rato porque me da tristeza verlo enfermo, ¿sí? No tiene nada de malo, o sea, es normal sentir, ver a nuestro hijo enfermo y que realmente nos duela en nuestro corazón, en nuestro ser, y digamos, wow, o sea, es difícil, ¿no? Y hasta ahí se acaba el dolor limpio, ¿no? En la parte de decir, esto me duele, me da tristeza, y puedo sentir ese dolor y procesarlo en mi cuerpo, y realmente incluso orar o hacer lo que tenga yo que hacer para sentirme un poquito mejor, etcétera. Pero entonces el dolor sucio empieza, y el dolor sucio empieza a través de todas estas historias. Empieza a través de, pero ¿qué tal si se muere? ¿Qué tal si me... ¿O qué tal si se fue a no sé dónde? ¿O qué tal? O sea, empezamos a hacernos muchas historias y empezamos a dramatizar lo que está pasando. Y empezamos a imaginarnos cosas terribles y nos hacemos unos dramas así fuertísimos en el cerebro que al final nos estamos causando mucho dolor innecesario. O sea, todo este drama de nuestro cerebro es dolor que entra aquí porque se crea. O sea, las emociones se crean de diferentes maneras, pero una muy fuerte es todo lo que yo hago en mi mente, en lo que estoy pensando. Entonces entra a mi cuerpo, claro que siento, claro que me duele, claro que me afecta, porque yo ya me estoy imaginando lo peor, la tragedia más grande de esta tierra. Sí. Cuando lo que está pasando frente a mí no es esa tragedia todavía, ¿sí? No. Yo ya estoy sufriendo por adelantado la tragedia. Sí. Sí, por algo que ni siquiera ha pasado y que a lo mejor no va a pasar. Y si así pasa, pues ya entonces estás en ese momento y ya ves qué haces, ¿no? Pero muchas veces nos adelantamos o suponemos cosas que no están realmente pasando, ¿no? Si alguien no nos quiso saludar, si mi marido no me mandó un texto el día de hoy, no me contestó, ya seguramente quién sabe dónde estará, lo que estará haciendo, ¿no? Ya te estás haciendo todas estas historias que como tú cuentas, y entre más tenemos de dónde agarrar, que es lo que las novelas nos dejan, tanto drama. Entonces, más hacemos y más hacemos estas historias hasta que ya son toda una novela, ¿no? Uh-huh. De hecho, salen mejor a veces, ¿no? De lo que una novela. Porque están basadas en la vida real. Sí, o sea, están más intensas. Pero sí, o sea, definitivamente, o sea, esa es como una referencia que tiene tu cerebro, ¿no? O sea, es la referencia a la que va a ir y va a tomar de ahí para crear estas historias. Entonces, sí es muy importante lo que vemos. Sí, lo que escuchamos, lo que leemos, todo. Pero ahorita que nos estamos enfocando precisamente en lo que vemos, en lo que es el cine, el teatro, la televisión, son medios demasiado poderosos, ¿no? Porque no nada más nos están
O sea, no es como leer o escuchar nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque estos también nos están mostrando, estamos viendo, estamos escuchando, estamos sintiendo. O sea, es como va más a todos lados. Y por eso es porque, en mi opinión, todo lo que es cine, teatro, televisión, pueden ser un gran movimiento de arte, ¿no? Porque lo combinan todas las artes las tienen de alguna forma u otra, entonces pueden ser una creación muy, muy, muy fuerte, muy poderosa y muy bella, pero al mismo tiempo es una forma fácil de meternos muchas cosas que no debemos dentro del cerebro y dejar que nos afecten, sobre todo cuando no los vemos de forma introspectiva, cuando no los analizamos, cuando simplemente dejamos que entren y los percibimos como realidad, que aunque a veces sabemos que no lo son, muchas veces simplemente es que cómo pudo haber hecho eso, ay, es que es una maldita, o sea, entonces ya empiezas, ¿no? Ya lo empiezas a tomar como si fuera algo que está pasando enfrente de tus ojos. Sí, sí, sí. Y entonces las personas viven en esos dramas, en la vida real. O sea, están creando estos dramas en sus vidas. Y sí puedo ver, o sea, rasgos de nuestra cultura como tal. O sea, independientemente si no viste o no viste novelas, como que estás metido en este drama colectivo, ¿no? Sí. Y entonces te tomas todo a pecho, todo te lo tomas personal, todo es, me insultó, me hizo, me dijo, pero es que supuestamente yo debo ser bueno, o sea, porque es bueno de la historia, pues te deja pisotear por todo el mundo, y es ahí donde le digo a algunas de mis clientas que trabajan en esta parte, o sea, no, pero una cosa es que seas una persona respetuosa, bondadosa, caritativa, etcétera, no con caridad, con compasión, y otra, que dejes que los demás te pisoteen, o sea, no es lo mismo. Sí. Sí, Sí, o sea, sí, sí, o sea, todavía puedes poner tus límites. tus límites, ¿no? Sí, Y eso no sí, tiene nada que ver con tu bondad. así es, pero ¿No? les cuesta mucho diferenciar, ¿sí? Entre ser buenas personas y poner límites. Y una de mis mentoras alguna vez decía que ella no cree que nosotros venimos a esta tierra a ser buenos, sino ella piensa que venimos a esta tierra a ser sabios, Sí. ¿sí? Y a mí me gusta mucho esa palabra, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ahorita que tú lo ves así, te pregunto, ¿cuál sería para ti la diferencia entre una persona buena y una persona sabia? Pues una persona buena es una persona que trata de hacer las cosas buenas, pero la diferencia es que una persona sabia entiende lo que es bueno, entiende lo que es malo, entiende por qué hace las cosas, ¿no? Y hay un propósito. Es la aplicación de todo ese conocimiento de bondad, o toda esa sabiduría es simplemente el saber usar sus herramientas, saber usar las cosas buenas, ¿no? Así es. Entonces, una persona sabia no permitiría que otras personas abusen No. de esa persona. O sea, no es algo que dejaría que pasara. Sin embargo, en esta falsa idea de bondad, que también han enaltecido las novelas, Exacto. ¿no? Es esta falsa idea de bondad de, pero dejo que me hagan todo, ¿no? Y me golpean, y me maltratan, y me ultrajan, y me insultan, y yo dejo que me pase porque pues, soy la buena, entonces todo me tiene que pasar a mí. O sea, no. ¿Sí? No va por ahí, pero para nada, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos ser más reflexivos. No tenemos por qué vivir así. La vida podría ser mucho más dulce, muchísimo más satisfactoria, muchísimo más poderosa incluso, donde podríamos tener más influencia para ayudar a otras personas, mayor capacidad, mayor centro, ¿no? Estaremos más en nuestro centro, más calmadas. Si pudiéramos identificar, ¿sí? Esos dramas que nosotros mismos nos estamos haciendo. Sí, sí. Yo creo que empieza por realmente ver lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, escuchando, no consumiendo de alguna forma, y decir, ok, qué es lo que he aprendido de esto? ¿Qué es lo que me deja? Y me gusta, cómo me siento cuando lo estoy viendo, cómo, no, o sea, qué es lo que he aprendido de esto, ¿no? Y si realmente nos ponemos a pensar, o sea, muchas veces decimos, bueno, o sea, realmente esto no vale la pena, esto no me ha dejado nada bueno, o me ha dejado esto de bueno, o esta historia en general es una historia bonita, positiva por esta cosa, ¿no? Entonces, a veces te digo, para mí las historias son las historias pueden ser muy buenas, pueden sanar muchas cosas, pueden ayudarnos a ver
vernos, reflejar nuestra realidad, a entender nuestros sentimientos, pueden ser muy catalizadoras en muchas formas. Me causó gracia que el otro día me contabas que en otros países se refieren a las telenovelas como, ¿cuáles eran algunas cosas que me decías? Que me decían, Como no, a mí me encantó, o sea, yo la verdad no sabía, sí sabía que las novelas mexicanas se exportaban a muchos países y toda esta situación, y tengo una amiga que ve en el extranjero y ella me decía, no, no sientes que aquí se dice, estás haciendo drama mexicano, ¿no? Y ella me decía, es que esto es drama mexicano, y que cuando alguien estaba como con una historia muy dramática o empezaba de drama, decían, ay, cálmate tú, María, ¿no? O haciendo referencia a las Marías de Thalía, ¿no? O a otras Marías que pueda haber ahí en las telenovelas, para de drama, María, ¿no? Cosas así. Entonces, a mí me pareció muy interesante que hasta otros países, en otros lugares de Latinoamérica, puedan detectar que nuestras producciones han sido demasiado dramáticas, ¿sí? O sea, más dramáticas que a lo mejor esos países. O sea, y eso me hizo pensar, o sea, ¿qué tanto realmente nuestros productos o nuestra sociedad ha llegado al grado de ser tan dramática que es mucho más así que muchos países de Sudamérica, cuando compartimos muchas raíces, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué te hizo pensar a ti? No, me dio mucha risa porque realmente luego me hizo pensar, o sea, todas las comedias, novelas cómicas que ha habido en México, todas vienen del extranjero. Ninguna la hemos creado nosotros, ¿no? Nosotros, o sea, las historias que son naturalmente mexicanas son muy dramáticas y seguimos repitiendo las mismas historias, ¿no? Teresa, Rubí, los de los pobres también lloran, digo, los ricos también lloran, Que los ¿qué otros pobres están también por lloran, ahí? Los obviamente. pobres lloran más, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, No, o sea, y todas las historias que pueden repetir una y otra vez, ¿no? Y fíjate que otra cosa que pasa mucho es que te idealizas tanto un personaje varonil, ¿no? O sea, al protagonista, no como mujer, ¿no? Que te ponen un protagonista, aparte guapo, exitoso, bueno, galán, que te trata súper bien y bla, bla, bla. Y te crees que hay hombres así, ¿no? Y no es que no haya hombres buenos en el mundo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que te los pintan casi perfectos, ¿no? Cuando la realidad es que ningún hombre, por muy bueno que sea, por muy sabio que sea, es perfecto. O sea, no existe tal cosa, ¿no? no, no. Y yo creo que eso pasa no solo con las novelas, eso pasa con muchos, por ejemplo, Las muchos películas. con películas y comedias románticas, ¿no? Yo creo que eso es algo que discutimos, incluso se discute mucho aquí también, o sea, hemos idealizado el amor o el enamorarnos y a una persona que nunca estamos satisfechos, o sea, cuando realmente llegamos a conocer una persona que no, que nos gusta, lo que tú quieras, le empezamos a ver mil defectos porque no son como la persona que nosotros imaginábamos y no son esta persona ideal que nos hacen pensar las novelas o los cuentos de hadas o O las las películas comedias románticas. románticas. Sí, sí, sí. Entonces, la realidad es que la gente es quien es y tenemos que empezar a poner los pies en el suelo un poquito y decir, o sea, realmente qué es lo que yo necesito, qué es lo que quiero, ¿no? Y poner expectativas realistas, como ya hablamos en algún otro episodio, ¿no? Sobre las expectativas, y yo creo que muchas veces es que este dolor sucio del que tú hablas es porque esas expectativas están en un lugar totalmente fuera de lo que se puede, ¿no? Entonces empecemos un poquito más a ver qué es la realidad y qué tantos fantasmas nos estamos haciendo en la cabeza, ¿no? Sí, no. O sea, yo no creo que las novelas están hechas, ni aun las que dicen ser infantiles Ya. o juveniles, no creo que las novelas sean un producto que los niños o los jóvenes deban ver, aunque sean, digamos, limpias en el contenido sexual o en el contenido de este tipo, no creo que sea sano para cerebros tan jóvenes, ¿sí? No. Ver y crecer con novelas en sus vidas. O sea, a mí no lo creo. Entonces, yo sí invitaría a la audiencia a reconsiderar que los niños y los jóvenes no deberían de ver este tipo de contenido. Ah, porque imagínate, si le cuesta trabajo, si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo a veces diferenciar lo que es la realidad y realmente ver qué es lo que estamos, evaluar lo que estamos viendo. Imagínate a un niño o a un joven, su cerebro todavía está creciendo y se está formando, ¿no? Entonces, claro que sí. Sí, eso es algo importante. Y lo que también te iba a decir
Es que yo sí pienso que si las novelas son algo que la mayoría de gente ve, como tú hablabas, ¿no? Del poder que puedan tener como medio, Sí. creo, o sea, en mi mente está como esa idealización o esta historia idealizada de que pudiéramos ver más historias enriquecedoras, más personajes en estas historias, más conscientes, ¿no? Menos dramáticos, más seguros de sí mismos, que realmente reflexionen más lo que hacen, porque la mayoría de estos personajes viven en una Un inconsciencia, títeres, ¿no? ya. Muy grande, que se dejan llevar por las Las emociones, que se circunstancias, dejan llevar por todo lo que les pasa y no ya. logran decir las verdades, y no logran Sí, decir sí. las cosas, o sea, O no sea, sé, hay tantas cosas que pasan en las historias que si realmente se sentaran un día a hablar y decir, a ver, vamos a sentarnos a platicar sin dramas tú y yo nada más, se arreglarían tanto. Yo sé que entonces no tendría a lo mejor sentido la historia, ¿no? Pero, sí. pero también creo que podrías a lo mejor no poner a todos los personajes así, pero más personajes con más conciencia, más personajes con características ya más evolucionadas. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. O sea, o sea, lo que yo entiendo por qué lo estás diciendo es que la mayoría de novelas, yo creo que es verdad, están a un nivel, todas son reactivas, todos los personajes son reactivos a su ambiente, a su sociedad, a las mentiras que les cuentan, a lo que perciben, pero nunca se preocupan por comunicarse, nunca arreglan sus Diferencias, diferencias, no dejan, perdonan. no, dejan que todas sus emociones los lleven sin ninguna conciencia sobre realmente su vida o lo que quieren o lo que necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos aspectos así es como vive mucha de la sociedad mexicana. Sí, no, Así. claro, no, claro, así vivimos, o sea, como sociedad así vivimos, y por eso es que hay tantas personas que sufren tanto, porque yo estoy de acuerdo, hay muchas circunstancias muy difíciles en el país, o sea, no es una, hay muchísimas circunstancias muy difíciles, y la mayoría de la población mexicana vive en situación difícil, precaria, no nada más emocionalmente, sino también económicamente, ¿no? Económicamente. Y Sí, sí, sí. socialmente. Entonces, sí es difícil, pero si estamos todo el día con drama sucio en nuestra vida o con dolor sucio, pues se hace más difícil, se hace más duro. La vida se hace más difícil cuando estás ahí, en esta dimensión de la conciencia que pues, no te está dejando nada. Ya. ¿No? Entonces, aunque las circunstancias a nuestro alrededor no cambien, lo que sí podemos hacer es subir nuestro nivel de conciencia, ¿no? Entonces ahí es donde quizás debamos ir al slow burn, ¿no? De esta, porque yo creo que son preguntas que no van a ser de rapid fire, no van a ser rapiditas de contestar. ¿Cómo evaluamos el tipo de entretenimiento que vemos y cómo nos afecta? Yo pienso las 3 claves para saber lo que es correcto en tu vida, y ya lo hemos hablado creo en otros momentos, pero es lo que te hace sentir, lo que te hace pensar y los frutos que está trayendo a tu vida. ¿Sí? Entonces, si yo me siento incómoda viendo algo, tal vez puedo considerar que tal vez no necesariamente sea lo mejor que puedo ver, esa es de entrada, que la incomodidad no necesariamente es que esté mal, o sea, por eso es que hay que evaluar, por eso es que son las 3 cosas las que tienes que evaluar, no nada más una, ¿no? O sea, como no me hace sentir tan cómoda, a ver, ¿qué me hace pensar? Me trae pensamientos virtuosos, o sea, me trae pensamientos que me ayudan a ser más positiva, a ser más, a evolucionar, a ser más consciente, me ayuda a crear nuevas cosas en mi vida o a reflexionar en cuanto a lo que estoy haciendo en mi vida. Entonces, creo que entonces, bueno, a lo mejor vale la pena seguirlo viendo, porque a lo mejor me está recordando o me está haciendo un espejo para mí, para poder darme cuenta de que algo no estoy haciendo tan bien, ¿no? Y luego me voy a los frutos, ¿no? O sea, son las 3 cosas, por eso digo, estas 3 cosas son fundamentales. Cada cosa que hagamos, veamos, hay que evaluar estas 3 cosas. ¿Qué frutos me está trayendo? Si es un programa que veo diario y nada más es 1 hora, bueno, a lo mejor no me afecta tanto, pero si son 5 horas que estoy ahí metida, son 6 horas, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué frutos me está trayendo el estar perdiendo mi tiempo haciendo esto todo el día, todos los días, tantas horas? ¿No? Entonces, ¿qué frutos? Me estoy conectando con mi familia. Si estoy viendo este programa y a lo mejor no son novelas, otro programa de lo que sea,
y estoy sentada con mis hijos y estamos deliberando y estamos reflexionando en cuanto a lo que está pasando y estamos dándonos el tiempo de, mire qué siente y empatizando y lo que tú quieras, bueno, a lo mejor los frutos son muy buenos porque entonces estamos juntos, estamos aprendiendo, estamos reflexionando juntos y bueno, hay frutos que valen la pena tener. Entonces, no es necesariamente algo malo, sino ¿qué vamos a hacer con eso que estamos viviendo? Bueno, ese es lo que yo diría. No sé si tú quieras agregar algo. No, no, me encanta tu fórmula, me encanta tu fórmula. O sea, realmente me hizo pensar un poco en decir, ok, no, ¿cómo es que a veces estoy viendo algo que a lo mejor yo digo, no estoy segura si me interesa o si me gusta, cómo me estoy sintiendo ahorita, pero de repente empiezo a ver, ¿sabes qué? Yo esta perspectiva nunca la había visto, nunca había entendido el sufrimiento de esta persona porque no es algo que yo he experimentado. Nunca, no sé, algunas cosas que de repente veo, que de repente puedo decir, wow, no, no había entendido esto de esta forma, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor no, a lo mejor no me agradó del todo, pero aprendí algo, pero concienticé acerca de esta situación. Pero lo que haya sido, ¿no? Y yo creo que para mí muchas veces es eso, o sea, si he aprendido algo de esto, ¿qué me dejó? ¿No? ¿Cómo me siento? No, y sí, y definitivamente los frutos, ¿no? Y yo soy culpable de eso, yo soy muchas veces culpable de tener entretenimiento que simplemente es para pasar el tiempo, ¿no? Y a veces no necesariamente que sea malo, pero cuando ya llevo horas, porque yo, como lo hemos hablado en algún otro episodio, yo puedo tener puedo ser muy adictiva, ¿no? Entonces, si de repente estoy viendo una historia y ya me piqué, como ya Si están te diseñadas, clavaste en sí, la sí, todas historia. las historias están diseñadas para eso, o sea, si no, pues, ¿para qué las hacen? Porque lo que quieren es que sigas viendo, ¿no? Entonces, de repente me clavo y de repente veo que me clavé ya 2, 3, 4, 5 horas, de repente digo, se me fue el día haciendo algo cuando tenía un millón de cosas que hacer, ¿no? Entonces yo creo que el ser consciente realmente de eso también es importante. Es importante y no es fácil, sobre No, todo para no las es. personas que tendemos más a la adicción. Y hay personas que pueden decir, esto lo voy a dejar de ver y nunca más lo voy a agarrar. Y así como lo dijeron hoy, mañana ya ni siquiera lo agarraron y pasaron toda su vida y ya no lo volvieron a agarrar nunca. Admiro a las personas que pueden hacer eso, créeme. O Sí, sea, sí, tengo un sí. gran respeto por las personas que tienen esa capacidad, pero habemos muchos, o por lo menos yo, en Yo creo este que la caso, mayoría no somos así. Yo creo que la ¿no? gran mayoría de individuos en este mundo tendemos a decir, o sea, es que sí veo el problema y me voy a alejar y ya no. Y yo, por ejemplo, o sea, tiene años que yo no veo una novela, ¿no? Pero sí veo otros programas que de No ves una repente novela mexicana, ¿no? no Pero veo sí una ves una novela serie mexicana. que es casi como una novela. Claro, claro, ¿no? De repente estás viendo así como Grey's Anatomy o lo que sea, ¿no? Y de repente dices, después de 2 o 3 capítulos, digo, pero es que esto es una novela. O sea, básicamente, ¿no? Yo digo también, le digo, no, o sea, no necesito todo este drama en mi vida, ¿no? Aunque yo ya me piqué, no, pero digo, no, 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 ya. O sea, llega un momento en el que yo dices, es que, no. Pero digo, te lo toma tiempo y luego vas y te picas con otra cosa. O sea, no es como que nada más porque dejaste una cosa para mí, ya dejé de ver otras. O sea, voy a ser totalmente realista acerca de esto. Y es que yo constantemente tengo que estar siendo entretenida porque mi cerebro está constantemente aburrido, ¿no? Entonces es difícil si no encuentro cosas que realmente son productivas para sean mí. más productivas. Y eso es Sí, lo que digo a mi esposo también. O sea, parte de por qué yo estudio tanto es porque tengo esta necesidad de usar mi cerebro para hacer algo y si no estoy estudiando, estoy viendo algo, ¿no? Entonces le digo, mira, de que yo esté estudiando, estoy aprendiendo, a que yo esté viendo una novela o un programa o una serie o lo que sea, como lo quieras llamar, prefiero estar estudiando, ¿sí? Consumirme 5 horas estudiando, lo siento menos improductivo ya, que ya. dedicar esas mismas horas a un entretenimiento. ¿Qué podemos hacer si tenemos una adicción en este tipo de entretenimiento y cómo podemos dejarlo? Fíjate que hace muchos años, bueno, no muchos, pero como 2, 3 años, no sé, una cosa así, estaba yo preguntándome a mí misma, ¿no? ¿Por qué será que para mí es tan difícil esto? No me acuerdo exactamente qué estaba pasando en ese momento en mi vida,
pero de repente como que sentí esta inspiración que decía, es porque viste muchas novelas. O sea, sí, literal, o sea, llegó a mí, ¿no? Porque o Como sea, te llegan muchas de esas sí, cosas. sí. Y sentí en mi cuerpo como, claro, hay una manera en que tu cerebro procesó mucha información, está en el subconsciente en cuanto a estos dramas, en cuanto a estas cosas. Y por otro lado también tu cuerpo, ¿no? Porque acuérdense que las emociones dejan huellas en nuestro cuerpo. Entonces, si yo Incluso las que no son sufrí, nuestras. sí, si yo sufrí Entonces, por X, Y personaje o lo que sea que haya sido, sí. entonces tengo cierto sufrimiento en el cuerpo atorado también por esto. Incluso puede haber trauma debido a este tipo de historias que no eran para una niña, ¿sí? Entonces, para mí fue una revelación para mí realmente entender, wow, o sea, puedo tener todo esto, todo mi cuerpo que ni siquiera es mío, literal, porque vi contenido que no era para mi edad, no era apropiado para mi edad, no era apropiado para mi persona o para mis características sensibles que tengo. Entonces, ¿por qué te digo esto, Lili? Porque sí pienso que hay maneras de dejarlo, pero no es algo tan sencillo, sobre todo si es algo que se metió en tu ser. He pasado por diferentes etapas en mi vida y una de las formas en las que me sirvió muchísimo fue simplemente ya no prender la televisión. O sea, literal, o sea, yo no prendía la televisión y ya. Pero luego, pues eso funcionaba cuando nada más veíamos las cosas en la televisión, ¿no? Pero luego salieron celulares, laptops y todo esto, y ahora todo lo puedes ver a través de plataformas y a través de cualquier dispositivo. Entonces, ahora vino esta nueva forma y para mí entonces empezó a ser más difícil porque dije, wow, o sea, ahora puedo incluso acostarme y estar viéndolo aquí en mi celular, ¿no? Sí. Entonces, algo que me ha funcionado, una de las cosas que más me ha funcionado es dejar mi celular fuera del cuarto. Entonces, literal, o sea, no tener, digamos, la tentación tan cerca. Y otra forma es ser más consciente de cómo eso me ha afectado en mi vida, cómo no quiero que me siga afectando. O sea, sino siendo más bien qué es lo que quiero traer a mi vida. Entonces, si realmente quiero traer hasta mi vida, ahí hablábamos de los propósitos, ¿no? Sí. Si realmente tengo un propósito grande, es más fácil que yo pueda dejar esto a que si no tengo un propósito grande. ¿Qué es lo que a ti te ha servido un poquito más? O en etapas en donde has podido dejar tal vez, no de ver novelas, sino de ver ese tipo de cosas, Sí, ¿no? sí. De entretenerte tanto, pues. Sí, o sea, sí, lo mío definitivamente es más, es tener que estar entretenida constantemente. Yo creo que para mí tengo que buscar la forma de llenar ese hueco que mi cerebro siempre necesita para poder hacer otras cosas. Entonces, a lo mejor con música clásica, am, con beats de terapia, digo, de meditación. No, otra cosa que me ha ayudado un poco es, como tú dices, dejar mi celular un poco lejos para que no esté con la tentación. La otra cosa es encontrar el propósito. Por ejemplo, cuando está mi marido, y por eso digo, yo siempre le digo que a mí, o sea, él me regula en muchos aspectos, en ese aspecto, por ejemplo, me ayuda el tener, el que, digo, si nos vamos a ir a dormir, el hacerlo prioridad. Entonces, o si estoy viendo televisión, la estoy viendo con él, ¿no? Estamos haciéndolo juntos, ¿no? Y ya terminamos eso, no hay televisión en mi cuarto, entonces el hecho de estar ahí, platicar con él antes de irnos a dormir o lo que sea, entonces, y no tener un teléfono en la mano, no tener algo que me distraiga, sino tratar de enfocarme más en él, ¿no? Entonces, pero si él no estuviera ahí, y me ha pasado las veces que él ha tenido que salir por alguna cosa y estoy sola, donde yo no me puedo ir a dormir hasta las 3 4 de la mañana, Cintia. Y que lo que pasa es que como no puedo dormir, me prendo la televisión y me quedo dormida con la tele, ¿no? Que no, o sea, que luego me siento terrible al otro día, me duele la cabeza, o sea, eso es, y siento que perdí todo el día, que no descansé bien, o sea, crea un montón de cosas, ¿no? Entonces, te digo, o sea, pero el poder tener una persona a donde enfocarme y hacerlo conscientemente la prioridad. Yo me puedo ir 2, 3, 10, 20 episodios, los que sea. Entonces,
Lo que necesito hacer siempre es decir, ok, nada más voy a ver tanto tiempo, ¿no? Y poner una alarma o poner algo que me recuerde que eso es lo que dije que iba a hacer y ya. Yeah. Y no es tan fácil, porque siempre está el, ay, pero si yo me la puse, yo me la puedo quitar, ¿no? O sea, Sí, no, o sí. sea, de esa parte también. Pero creo que es donde traemos al Señor a nuestra vida. Sí. Este es el tipo de cosas en las que decimos, a ver, Dios, yo no puedo solo con esto. Yo no puedo sola con esto. Necesito de tu fuerza, necesito de tu amor, necesito de tu fortaleza, necesito que me ayudes a tener mayor capacidad para manejar esta situación. Porque lo interesante es que los años, por ejemplo, los años que estuve en la universidad, que estuve, digo, que teníamos una televisión y teníamos computadora y eso, pero pues era más para la tarea y otras cosas así. O sea que raramente yo pasaba más de 1 hora o 2 horas frente a la tele y normalmente durante la semana a veces ni una, pero ayudó mucho las conexiones con otras personas, ¿no? Tener amigos con los que hacer cosas, tener con quién sentarme a comer, platicar, o sea, tratar de hacer esas relaciones interpersonales constantemente y luego también al mismo tiempo tener esa relación entre más espiritual, entre más estaba yo en conexión con Dios, más fácil era no tener que tener otra distracción. Porque yo creo que de alguna forma, todas las cosas como humanos somos aquellos que tenemos a tener ciertas adicciones a cualquier cosa, es un coping mecanismo, ¿no? Es como, es un mecanismo de distracción nada más, ¿no? Para no tener que pensar en nuestros problemas, para poder procrastinar las cosas que no queremos hacer, ¿no? Para no lidiar con nuestros dolores a veces también. Entonces, todo eso es lo que... Es un que buffer, dijera sí. mi coach. Es un buffer. Yeah. Para no lidiar con lo que estás viviendo y para distraer tu mente de las preocupaciones o de las cosas que estás teniendo. Y fíjate que una de mis contoras, que es lo que te iba a decir, ella lo que dice es que para esta situación es como si tuvieras una adicción a la comida o tuvieras una adicción a cualquier cosa, es que funciona igual. Es la sensación, es de urge, no recuerdo cómo se traduce urge en español, pero es esta como necesidad, esta sensación que te da en el cuerpo de querer hacer algo. Ansiedad de Ajá. querer tener algo, o sea, ya que sea de necesito ir a ver algo, necesito Ajá, para el que comer fuma algo, o para el dulce, que come, ¿no? Sí, para el o sea, que porque, toma, para el que sea, ¿no? sí. Entonces es como sentir este urge de que tienes que ir a hacer eso y procesarlo en tu cuerpo como si fuera una emoción, en lugar de ir y ya, ¿no? Ya me pongo a ver la tele, sino es como, ok, ¿no? Lo que siento, dónde lo siento, qué siento, en dónde está, qué me está haciendo, qué me provoca, que lo respiro, lo respiro, lo respiro y lo dejo ir y ya, y se va. O sea, es la realidad. O sea, si realmente lo hiciéramos, eso se va. Sí, si en vez de ir y hacer la cosa, dejáramos que simplemente pasara y respirar y procesar y ya, de repente ya la sensación y esa ansiedad ya se va. Se pasa, ¿no? Esa pasa en unos 5 o 10 minutos, esa sensación pasa. Sí. Como mientras más bueno te haces procesando el urge, ¿sí? Esta necesidad de hacer esto, más fácil es que la próxima vez que venga el urge, lo manejes igual y no vuelvas, mira, tengo esta necesidad de ir a ver la tele o de ir a ver la novela o de ir a ver lo que sea, no, la voy a procesar, la voy a sentir, la voy a dejar. Y entonces, mientras más lo hago, más fácil se vuelve. Y ella hablaba incluso, y este es un tip que ella nos da, así, es tener un frasquito y donde puedas poner como tus canicas o tus piedritas, una por cada vez que manejaste el urge sin ir y hacerlo. Como muy así, muy behavioral therapy, pero sirve, ¿no? Entonces es dejar mira, pude manejar el urge, lo voy a echar ahí, ¿no? Y luego viene otra vez esta sensación, lo proceso y vuelvo a dejar eso ahí. Y así, y ella, si realmente ella considera que si lo haces por lo menos 100 veces, de poderlo manejar, ya lo sabes manejar. Así, si 100 veces lo manejaste, ya lo sabes manejar, y entonces te vuelves más fuerte manejando esa necesidad que tienes de ir a ver algo o hacer algo que no necesariamente es bueno para ti.
Entonces, creo que sí funciona. Yo lo he probado con la comida, pero habría que probarlo quizá ahora en este contexto de ir a ver una novela o de ir a ver una serie o de distraerme con videos de lo que sea. Sí, sí. Sí. El hoyo del YouTube, ¿no? Sí. Sí. Yeah. Así es. ¿Qué piensas? ¿Crees que podría funcionar de algo así? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, el simple hecho de estar más consciente, en vez de ir a hacer lo que me pide mi cerebro o en ese momento quiero hacer, puede ser muy útil, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a intentar, ya les comentaré cómo funciona. Pero no, sí, o sea, es simplemente esa necesidad de estar todo el tiempo con algo, ¿no? Que me entretenga y de buscar algo más que sea mucho más productivo y que me pueda ayudar a crear otras cosas, otras conexiones quizás con otras personas, en vez de entretenerme simplemente sentada enfrente de la tele, ¿no? Así es, así como pensar. Y me gustó eso, porque es así como, ok, ya pasó el urge, ¿no? O sea, ya lo manejé, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, si me hubiera sentado ahorita 1 hora a ver un capítulo de una serie, O ¿qué podría hacer 3 horas o 5, ¿no? ¿Qué podría hacer en esas 5 horas ahorita? O en esa hora o 2. A lo mejor ir a jugar con mis hijos. ¿Sí? A lo mejor salir a caminar. A lo mejor hacer ejercicio. A lo mejor hablar con una amiga. A lo mejor hablar con mi mamá. No sé, o sea, la realidad es que podríamos sustituir este urge, manejar el urge y luego ir a hacer algo que realmente cree mayor sanación para nuestra vida, que definitivamente va a ser conectar con Dios, conectar con nuestros seres queridos o conectar con la naturaleza, con la tierra, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad. Así que, ¿te parece? ¿Aceptas el reto de hacerlo? Sí. Y hablarnos de cómo nos fue, a lo mejor en un podcast dentro de, no sé, 2 meses, a ver si es algo que realmente nos sirvió, ¿no? Porque estamos así como en este experimento de nosotras, de hacerlo y a ver qué realmente, qué frutos trajo. Y sigo sin encontrar la palabra correcta para el urgente en español. Impulso, esa ansia, ese impulso. Sí. Entonces podemos manejar esos impulsos y transformarlos en conexiones con lo demás. Y creo que podría ser muy interesante platicar de cómo nos fue en unos meses, tal vez. ¿Qué piensas? ¿Cuántos días nos damos para esto? ¿90 días? Ok, vamos, 90 días. Ya es el reto, los 90 días, ¿no? De usar nuestro tiempo de mejor forma. A ver cómo nos va. Okay, muy bien, me gusta, porque al final nosotras, como lo hemos dicho en otros episodios de nuestro podcast, estamos también creciendo y aprendiendo a través del estudio de la fe. Espero que hayamos tocado todos los puntos. Digo, hay otras cosas, habrá algunas cosas positivas, yo creo que de todo, ¿no? Habrá unas cosas que sí podremos aprender de las novelas de repente, pero yo creo que en general hay cosas más productivas que hacer con nuestro tiempo. Y realmente, como habíamos platicado, evaluando lo que estamos viendo y lo que nos está trayendo en la vida. Así es. Pues muchas gracias, Lindy. Me gustó mucho hablar contigo. Creo que hay mucho que podemos reflexionar, evaluar y seguir aprendiendo de nuestros comportamientos. Pues muchas gracias, amigos, por escucharnos hoy en este análisis personal casi de nuestras experiencias con las historias, dramas mexicanos. Cuídense mucho. Bye. Bye bye.